fonoaudiología. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca, y voy a presentarles una evaluación de pares craneales en fonoaudiología, en este primer video hablando acerca del nervio trigémino. El objetivo de esto es que se utilice la evaluación de pares craneales en aspectos como la deglución y la motricidad orofacial, o en habla incluso, en trastornos motores, para poder tener un acabado, detalle semiológico de aquellos pacientes en los cuales, o personas en las cuales nosotros tengamos que hacer algún tipo de intervención. Y puede ser bastante crucial la obtención de información relevante que normalmente se pasa por alto, porque las evaluaciones de pares craneales se hacen de una manera bastante simple y no es la idea. Tiene que tenerse en cuenta ciertos aspectos de la neurología que nos van a ayudar un poco a direccionar nuestros futuros tratamientos. Bueno, para poder hacer una buena evaluación de pares craneales en aspecto trigeminal, debo conocer algunos aspectos generales del nervio trigémino. Se comienza, por ejemplo, considerando que el nervio trigémino es un nervio mixto, por lo tanto va a tener información sensitiva y motora. Considerando que el nervio trigémino, por ejemplo, tiene 3 ramas, en las 2 primeras, que son la oftálmica y la maxilar, va a transcurrir solamente información sensitiva, y en la última, la mandibular, va a transcurrir información de tipo mixta. Bien, las funciones sensitivas generales del nervio trigémino son la sensibilidad oral, la sensibilidad dental, la sensibilidad facial, la sensibilidad de la articulación temporomandibular, la sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. No hablo de sensorialidad, que es distinto, hablo de sensibilidad. La propriocepción de los músculos de la masticación y la propriocepción de los músculos inervados por el nervio facial. O sea que los músculos de la mímica también, al momento de estirarse, son sensados por el nervio trigémino hacia el núcleo mesencefálico del trigémino. Y la función motora, ya sabemos que el nervio trigémino está implicado en la masticación, es su punzante, y tenemos los músculos de la masticación, tenemos a los músculos de la elevación yuyía, algunos, como el miloideo, que es el vientre anterior del digástrico. O sea que si vemos a una persona que tiene una alteración motora del trigémino, vamos a ver alteraciones en el ascenso laríngeo y por tanto vamos a ver alteraciones importantes en la deglución. También intervienen en el tono del velo del paladar y también de la tuba auditiva, que se me olvidó poner ahí. Muy bien. Tenemos entonces también que hacer hincapié en el resumen de los núcleos trigeminales en el aspecto sensitivo, para poder identificar qué tipo de información transcurre en cada uno al momento de evaluar. Tenemos principalmente esta visión, donde tenemos un núcleo sensitivo principal que se encarga principalmente de todo lo que tenga que ver con información sensitiva de tipo epicrítica. Tenemos algo también de nocicepción, que es un dolor rápido que difunde de manera rápida, sinápticamente hablando, a diferencia del tacto grueso, que es más difuso y además es más lento en términos de electrofisiología. Tenemos el núcleo espinal del trigémino, donde transcurre casi todo lo que tenga que ver con dolor, temperatura, y se divide en 3 subnúcleos: el caudal, que es el principal sector de relevo del dolor orofacial, donde también transcurren fibras del núcleo sensitivo principal; el interpolar, que se encarga del dolor dental y de arcos reflejos. Vamos a ver que tiene una importancia supina en algunos de los reflejos que tenemos que evaluar; y el subnúcleo oral, que transmite el dolor intraoral. O sea, todo lo que tenga que ver al interior de la boca, este es el encargado. Bien, y el último núcleo es el núcleo mesencefálico del trigémino, que se encarga de la inervación proprioceptiva, principalmente de aquellos músculos de la masticación y también de la mímica. Coordina la mordida, masticación y habla. Es un aspecto muy importante y es el primer núcleo en desarrollarse al momento de la gestación. Sin embargo, el procesamiento trigeminal es más complejo de lo que se habla, porque existe dentro de esta función epicrítica de tacto fino mecanorreceptores que ofician de propioceptores. Y como dicen Chen y Engel en su libro de Fisiología de la Deglución, los mecanorreceptores en la piel de la cara, de los labios y de la mucosa oral codifican contacto con objetos del ambiente, y sin embargo estas aferencias cutáneas y mucosas además descargan vigorosamente durante el contacto entre los labios las presiones de aire generadas por los sonidos de habla y las deformaciones y constricciones de la
piel de la cara y de la mucosa oral asociadas con movimientos voluntarios de la mandíbula y de los labios. Estas aferencias monitorean la tensión de las fibras de colágeno y pueden constituir un sistema proprioceptivo de orden general. Este sistema contribuye a la mantención de la representación del cuerpo en sí en el sistema central somatosensorial, o sea, aficia para la somatorrepresentación, que alguna vez hablé en algún video anteriormente. Y se registra el estado mecánico de los tejidos blandos. Y estas aferencias, que son SA2 de la mucosa oral, se han reportado en proveer actividad dentro de este tipo de situaciones, y además los mecanorreceptores de los tejidos blandos orofaciales, excepto por aquellos receptores superficiales de la lengua, además proveen información perceptiva acerca de los movimientos orofaciales. O sea, esta cosa es más bien para cosas que tengan que ver en constante movimiento, ya que la lengua está continuamente estimulando la mucosa oral para poder representar la boca en tiempo presente, y además los objetos que se introducen en ella, incluido el bolo. Por eso es importante la información trigeminal, porque va a dar un aspecto muy esencial dentro del movimiento y de la deglución, aunque también se puede ver desde la perspectiva de la motricidad orofacial, cosa que a veces no son siempre las mismas. Bien, para poder hacer una evaluación del nervio trigémino debemos saber qué tipo de información se procesa en el trigémino. Ya vamos a hacer una división sensitiva por estímulo. El tacto fino y grueso, vamos a ver que en la punta de la lengua y paladar duro se tienen los umbrales de detección de tacto fino más bajos. Es ahí donde yo tengo que estimular. Tacto grueso en realidad también tiene relación con estructuras vegetativas y límbicas. Por tanto, cualquier tipo de dolor o sensación de temperatura, o también de otro tipo de información de tipo protopática, van a estar influidos por los estados de ánimo, van a estar influidos por la alerta y van a estar influidos por las sensaciones psiquiátricas, por ejemplo la ansiedad, por ejemplo. Vamos a tener una continua interacción entre esta estructura con el tacto grueso, el dolor y la temperatura. Vamos a ir al dolor localizado. Hablamos acerca de un dolor que es muy rápido, que transcurre muy rápido, que tiene origen muscular y que lleva una conducción nerviosa rápida. A diferencia de las fibras de tacto grueso, que son delta o de otro tipo de neuronas, aquí el dolor es rápido y transcurre desde del núcleo sensitivo principal del trigémino, y va a haber otro tipo de información al respecto. Tenemos vibración y presión, que también son de tipo epicrítico, son recientes filogenéticamente hablando. En la región perioral, que es todo lo que tenga que ver con los límites de la boca, es más sensible a las vibraciones. En cambio, la región facial es más sensible a la presión. El labio superior, la nariz y la punta de la lengua tienen los umbrales más bajos de cada una de estas cosas. Por lo tanto, si yo quiero ver vibración y presión, vamos a ver que va a tener una característica al momento de hacer la evaluación. Lo debo hacer en estos lugares porque tienen los umbrales más bajos. Tienen importancia desde el punto de vista de la deglución. Sobre todo al comienzo, en la lactancia materna, es mucho la importancia que tienen para poder censar el flujo de la eyección de la leche y estimular al patrón generador central para poder realizar un buen acople y además una buena deglución. Tenemos temperatura y dolor. Tejido profundo es lo que va a censar principalmente este tipo de estímulos a lo largo de todo el sistema estomatognático. Vamos a tener principal densidad de receptores en los labios, bien, donde sensan diferencias muy pequeñas de temperatura, y también tienen que ver mucho con lo que hablamos anteriormente, con vibración y presión. Se complementan mucho. Propriocepción, vamos a ver que hay de conducción rápida, que se liga a los arcos reflejos. Vamos a ver mucho de esto posteriormente en los tipos de reflejos mandibulares que vamos a evaluar, y también de conducción lenta, que son representativas, que es donde intervienen estos mecanorreceptores, que a su vez hacen de proprioceptores y que ayudan a la representación de cualquier cosa que esté dentro de la boca o de la boca misma. Bien, los principales reflejos mandibulares, que son los que se pueden evaluar en bedside, en cualquier otra situación clínica, serían estos tres, aunque hay más. Incluso hay muchos más desde el punto de vista electromiográfico, que solo se pueden evaluar de esta forma, pero los principales que tienen relevancia clínica son el reflejo de cierre mandibular, el reflejo de apertura mandibular y el reflejo de descarga mandibular.
El reflejo de cierre mandibular es importantísimo de evaluar porque puede hacer la diferencia en diagnosticar algún tipo de parálisis de la primera o segunda motoneurona, dependiendo, y que tienen semiologías diferentes desde el punto de vista clínico. El reflejo de cierre mandibular tiene carácter monosináptico y es de velocidad rápida, o sea que es un reflejo instantáneo. Bien, y que tiene origen en el núcleo mesencefálico del trigémino. O sea, cuando vemos que las fibras maceterinas se contraen de una manera anómalamente rápida, que vence la dinámica general de la masticación, o ocurre algún tipo de accidente o algo, entonces estas fibras, al estirarse de manera abrupta, mandan información y hacen solo una sinapsis, porque así es como funciona la fisiología trigeminal, del núcleo mesencefálico del trigémino. Y de ahí se manda información al núcleo motor del trigémino, quien efectúa un arco reflejo inmediatamente. Bien, como tienen carácter monosináptico, es un reflejo abiertamente de tipo protector. Bien, la ruta ya lo habíamos dicho antes, del órgano tendinoso de Golgi del músculo massetero hacia el núcleo mesencefálico del trigémino, que está en el tronco, en la parte más alta del tronco, y de ahí eferencias al músculo massetero para poder cerrar la mandíbula. Su semiología en general es que se encuentra débil o ausente en los sujetos típicos. O sea, cada vez a lo largo de los años ese reflejo ya no está prácticamente descendido. Pero en casos de parálisis de la primera motoneurona, este reflejo se va a encontrar exacerbado y vamos a tener mucho cuidado en realizarlo porque pueden ocurrir accidentes de los cuales yo voy a hablar aquí en un rato más. Esto tiene que ver con la espasticidad. La espasticidad aumenta la hipertonía muscular y también aumenta disminuye los umbrales de detección de los reflejos en general. Por lo tanto, va a haber un cierre mandibular que va a ser exacerbado. Bien. Tenemos el reflejo de apertura mandibular, que este es diferente. El reflejo de apertura mandibular tiene, a diferencia del de cierre mandibular, un carácter polisináptico, de hasta 3 sinapsis. ¿Por qué? Porque aquí participan diferentes núcleos sensitivos y diferentes tipos de estímulos. La ruta del arco reflejo de este reflejo, valga la redundancia, se desencadena por estímulos mecánicos o dolorosos. Ya vemos entonces qué tipo de estímulo va a ser. La información la va a llevar el ganglio trigeminal, o sea, va a ser primera sinapsis acá, hasta el núcleo sensitivo principal, o sea, este tipo de información es principalmente de carácter epicrítico. Mientras asciende pasando por los subnúcleos espinales, donde se va a modular. No va a ser sinapsis ahí, sino que se va a modular hasta llegar al mesencefálico del trigémino y finalmente al núcleo motor del trigémino. Lo que va a provocar esto es una apertura leve de la mandíbula, o sea, se va a abrir, pero donde se inhiben los músculos elevadores sin excitar los depresores. ¿Me entienden? Esto es muy importante en caso de que tenga un accidente o ocurra una situación clínica donde una persona con espasticidad le ocurra un cierre abrupto de la mandíbula y esté mordiéndose la lengua y no se sabe qué hacer porque este paciente va a estar alterado, no va a responder, va a mantener la mordida, se va a morder la lengua, va a salir sangre, va a haber un choque ahí. Entonces lo que yo puedo hacer es estimular el reflejo de apertura mandibular, por ejemplo, con un dedal con textura o con movimientos de vibración o de vibración en las partes donde existe un umbral de detección más bajo, que acabamos de mencionarla. Y es ahí donde yo voy a poder utilizar este input para poder provocar el reflejo y abrir la mandíbula y evitar todo este problema. ¿Entienden? Probablemente este reflejo de apertura mandibular, por su carácter continuo, también tenga que ver con representación. Por tanto, juega un rol relevante en el ciclo de la inhibición o excitación de las fases de la masticación, porque ustedes bien sabrán que mientras yo efectúo en el lado dominante de la masticación una fuerza muy grande para poder masticar, en el otro costado, en la otra mi cara, voy a tener una activación más lenta del macetero contrario para poder efectuar amortiguación. ¿Y quiénes participan en este tipo de fisiología? Probablemente un sistema de representación continua que no haga un reflejo tan fuerte, pero sí ayude a equilibrar esto, y por lo tanto el reflejo de apertura mandibular se puede activar en esta situación para poder ayudar a equilibrar
las fuerzas masticatorias. Y como dije antes, tiene utilidad en casos de emergencia. También debe evaluarse. Se va a evaluar de manera continua a medida que hacemos el examen de par craneal de nervio trigémino. Otro que no se tiene mucho consenso si es realmente un reflejo o no, es el reflejo de descarga mandibular. Ocurre al intentar morder un objeto duro usando las piezas dentarias superiores e inferiores. O sea, si yo tengo entre las muelas un choclo que no está bien cocido y yo quiero morderlo y de repente se rompe, vamos a tener un reflejo de descarga mandibular que va a inhibir completamente la actividad de los músculos de la masticación que depresionan la mandíbula, y vamos a tener entonces una sensación muy implacentera. La ruta de este arco reflejo aún no se tiene clara, porque no se tiene clara si realmente es un reflejo. Pero existe un componente atencional relacionado. Las personas que saben que van a morder algo duro lo tienen en consideración, está dentro de su atención sostenida. Y es ahí donde ocurre esta situación, cuando uno tiene en cuenta qué es lo que está comiendo. Lo que sí se sabe es que se inicia desde los ligamentos periodontales. O sea, quiere decir que este tipo de tensión que se produce en los ligamentos periodontales y la información que se lleva a cabo tiene que seguir un posible arco reflejo desde el punto de vista del subnúcleo interpolar, que ya vimos que tiene su propia ruta de arco reflejo, a diferencia de la otra que vimos en el reflejo de cierre mandibular. Y por tanto va a tener relación con la sensibilidad dentaria. La semiología va a haber apertura de la mandíbula, donde se inhiben los músculos elevadores, pero a diferencia del otro, que es de apertura mandibular, aquí sí se excitan los depresores. Esto es para impedir el daño de las piezas dentarias al cesar inmediatamente la masticación. Se cesa inmediatamente la masticación. Ustedes entenderán que en una persona que tiene un trismo, por ejemplo, yo no voy a poder ocupar este reflejo porque probablemente no voy a poder abrir nunca la mandíbula para poder introducir algo entre dos piezas dentarias. Por lo tanto, tengo que basarme en el otro tipo de reflejo. ¿Bien? Pero es importante saberlo porque este reflejo es protector. Imagínense una persona que tiene prótesis. No va a poder utilizar este reflejo. Probablemente se va a dañar su prótesis en el caso de algunos tipos de comidas o situaciones de emergencia. ¿Ven? Bien. Para poder tener en cuenta este tipo de situaciones debemos tener una pauta de evaluación bien formada donde nosotros vamos a poder evaluar aquellas partes del nervio trigémino. Existen ciertos aspectos. La primera, se le va a contar todo lo que se le va a hacer a la persona a la cual se le realizará el examen de par craneal y lo que se espera respecto al examen. Se observará la piel del área maceterina y temporal para poder identificar una posible atrofia o hipertrofia. Cada una de ellas va a tener cierta relación. Por ejemplo, atrofia, parálisis flácida, hipertrofia, parálisis espástica. Segunda parte. Se palpa el macetero mientras se pide a la persona que muerda fuerte ambas partes, ambos maceteros, y en reposo. Luego se sigue con el músculo temporal, también la misma historia, y después se pide a la persona abrir la boca con contrarresistencia aplicada en la base del mentón. ¿Bien? La tercera parte de la evaluación de par craneal del trigémino se procede a la búsqueda del reflejo de apertura mandibular. Perdón, de cierre mandibular. Está mal escrito. Se pide a la persona entreabrir la boca, así. O sea, sin movimiento de la TM. Se pone un dedo índice en la punta de la mandíbula, en el mentón, y se golpea fuerte una vez con un martillo de reflejos. Y se evalúa su desencadenamiento. Si no existe, probablemente no sea importante, porque sabemos que en las personas típicas de reflejo se encuentra disminuido o ausente. Sin embargo, si yo encuentro signos de atrofia, quiere decir de que probablemente eso sea signo de que hay una reflexia. Y esa reflexia es causada por este tipo de parálisis, que es la parálisis de la segunda motoneurona, o parálisis flácida. En cambio, en personas con espasticidad, un solo toque podría bastar para poder desencadenar este reflejo de cierre mandibular de forma exacerbada. Tenemos una cuarta parte donde se le pide a la persona mover la mandíbula de lado a lado para poder evaluar pterigoideos. Se pide a la persona cerrar los ojos y se comienza a evaluar sensibilidad dura y suave ahora para el punto de vista sensitivo, consecutivamente en cada sector de la hemicara, y no debe hacerse de forma individual un lado por otro, tiene que hacerse de manera simultánea para evitar un acostumbramiento a la persona que le está realizando el examen y que pudiera alterar mis resultados. En este tipo de evaluación sensitiva debemos usar algodón
una aguja y un cepillo. Y hay que abarcar los tres puntos o las tres ramas trigeminales, B1, B2 y B3, o B1, B2 y B3, que vendrían siendo la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Y en la quinta parte se le tiene que preguntar a la persona que compare ambos tipos de toque. Si la persona manifestó dificultades, entonces se comienza con la evaluación de temperatura y vibración usando un vibrador pequeño al que se le añade frío o calor. Y evaluemos en distintos puntos. Cuando hablamos de temperatura y vibración no lo hacemos al azar. Sabemos que en la punta de los labios, la nariz y la punta de la lengua existen para ambos los umbrales más bajos. O sea, son los lugares donde más se podría sensar temperatura y vibración. Y es por eso que se utiliza un vibrador pequeño al que se le añade distintos tipos de temperatura. ¿Okay? Y por último, y muchas veces dejado de lado, se tiene que hacer el examen del reflejo corneal. El reflejo corneal por lo general no se utiliza mucho a la hora de evaluar trigémino porque la gente tiene la mala costumbre de evaluarlo tocando la esclerótica. Y eso es un grave error, porque probablemente la persona va a cerrar el ojo, se va a dañar o se va a sentir muy incómodo, por lo que hay que tocar la córnea. Se toca la córnea, por ejemplo, pidiéndole a la persona mirar al lado, y desde el lado opuesto, con un cotonito o una punta envuelta en algodón, se toca la córnea del extremo opuesto del ojo. Y eso va a desencadenar un cierre, ¿cierto? Pero no... y se tiene que realizar después en el otro ojo. Esto va a tener esencial relevancia porque existen algunas patologías donde se encuentran afectadas las ramas más inferiores del nervio trigémino, pero irónicamente el reflejo corneal, que es de la B1, se encuentra conservado y va a servirme para hacer diagnóstico diferencial si eres médico, o va a servirme para poder evaluar de forma continua o complementar las labores del equipo interdisciplinario. ¿Bien? Bien. Bueno, las consideraciones a la hora de hacer el examen tienen que ser considerar la información previa o la etiología que tenga el paciente para poder tener un poder de predicción respecto a los posibles signos y síntomas que yo voy a evaluar dentro de esto. Vamos a considerar grado de compromiso de la persona, porque el nivel de alerta va a influir enormemente en el tipo de información que va a ser llevada a procesar dentro de estos núcleos trigeminales y probablemente pueda desencadenar respuestas diferentes, y en algunos casos esto tiene importancia relevante. Imagínense, por ejemplo, una persona que tiene neuralgia del trigémino. Yo no voy a poder utilizar ni siquiera el más mínimo toque, porque va a desencadenar un problema muy grave de dolor. ¿Bien? A la hora de contrastar también esta información debemos hacerlo con los aspectos fonoaudiológicos. ¿Qué relevancia tiene la información que yo obtuve? ¿Va a dificultar la deglución del paciente? ¿Va a dificultar la deglución más adelante? ¿Va a tener algún tipo de lugar donde yo pueda agarrarme para poder realizar una terapia, por ejemplo? ¿Son estos hallazgos los primeros que yo debo intervenir? Y también con los del equipo interdisciplinario, supuestamente también, porque debemos otorgar nuestro punto de vista desde el quehacer comunicativo, o sea, desde la parte de deglución y motricidad orofacial, que puedan complementar el tratamiento y llevarlo a la mejor terapia posible. ¿Bien? Bien. Ahora, los resultados. Por ejemplo, desde la interpretación de la motoneurona superior, debemos saber, por ejemplo, si existe una parálisis unilateral de la motoneurona superior, vamos a encontrar prácticamente hallazgos leves y transientes, que no siempre son así, de aspectos motores sensitivos. Pero si es bilateral, vamos a encontrar dificultades en la masticación, hipertonía en los músculos de la masticación, déficits sensitivos, perdón, estos gringos que le ponen sensorial a lo que es sensitivo, elevación y laringia reducida, esto es bastante importante, con involucramiento de los músculos submandibulares. Va a haber un déficit significativo de la fase oral con impacto en la fase faríngea. ¿Por qué? Porque al momento de que yo haga la elevación voy a tener problemas con la fase faríngea, obviamente. Y esto repercute importantemente en el riesgo de aspiración. ¿Bien? Cuando se trata de la segunda motoneurona, si encontramos una afectación unilateral, la mandíbula se va a desviar hacia el lado de la parálisis o paresis a través de una
una disminución de, por ejemplo, la atonía muscular. La hipotonía muscular va a haber aquí una importancia relevante y también se va a observar atrofia aparente. Va a haber una elevación hiolaríngea alterada, igual que acá. Va a haber disfunciones sensitivas, ipsilaterales. O sea, si yo tengo un paciente con hemiplegia, lo más probable es que esto me va a afectar el mismo lado de la lesión. Y además, déficits leves a moderados de la fase oral. Cuando es bilateral, va a haber una alteración significativamente importante de las habilidades de masticación, hipotonía muscular bilateral, disfunción sensitiva bilateral, elevación hiolaringia significativamente afectada y déficits orales de la fase oral significativamente alterados con impacto negativo en la fase faríngea. Y lo otro que vamos a ver mucho también en parálisis flácida son fasciculaciones en este sector, dependiendo de cuál uno de los dos sea. A diferencia de la primera motoneurona superior, en cuanto se altera, no ocurren fasciculaciones. Esa es parte muy importante dentro del examen. ¿Bien? Y algunas situaciones relacionadas donde podríamos ver algunas alteraciones que tengan que ver con el examen de par craneal del nervio trigémino. En neuralgia del trigémino va a haber un importante componente en que esta información que existe de tacto epicrítico va a provocar respuestas protopáticas, o sea, va a provocar un dolor intenso, difuso y constante, que va a estar influido por las emociones y por los aspectos psicológicos de la persona. A su vez va a condicionar la psicología de la persona, porque una persona que tiene un dolor tan penetrante no va a poder realizar sus actividades de la vida diaria. ¿Bien? De manera normal. Incluso antiguamente se hablaba de la neuralgia del trigémino como una de las principales causas de suicidio. Así de fuerte es, y existe mucha gente que lo tiene, y muy poca gente se ha hecho un examen de par craneal apropiado para poder saber qué tipo de estímulo es el que provoca esto. ¿Bien? Bueno, neuralgia del trigémino tiene tres tipos. Una que es fluctuante, otra que es constante y otra que es asociado a algún tipo de enfermedad, por ejemplo en la esclerosis múltiple. En la primera se le van a hacer continuas evaluaciones y se va a ver que no existe constancia dentro de estas manifestaciones físicas de dolor. En cambio, en la segunda vamos a ver que este asunto es constante, que los umbrales de dolor están muy descendidos y que yo con un simple toque de algodón podría desencadenar una respuesta dolorosa enorme. Y vamos a ver signos vegetativos, vamos a ver lagrimeo, vamos a ver alteraciones de las emociones, vamos a ver muchas cosas relacionadas al respecto. Y en el caso del tercero, esto va a depender del cuadro clínico. En la esclerosis múltiple, ustedes saben bien que esto tiene que ver con etapas que algunas personas pasan, donde existe una alteración importante, parálisis, una leve recuperación, luego otra parálisis y así. Va a ser continuo a través del tiempo, pero también va a fluctuar el grado de severidad. Bien, tenemos esta rara enfermedad llamada parálisis supranuclear progresiva, que es un tipo de parkinsonismo atípico, que no es lo mismo que enfermedad de Parkinson, que también vamos a ver acá. En la parálisis supranuclear progresiva existen parálisis de diferentes tipos de reflejos de otros pares craneales. Por ejemplo, la mirada se paraliza. El locomotor está afectado, ¿cierto? Pero ocurre, sin embargo, que a diferencia de otros tipos de parkinsonismos atípicos, no existe afectación del reflejo corneal. E incluso no se tiene registro, se tiene evidencia respecto de que no existen tantas alteraciones tampoco con los reflejos de mordida, los reflejos mandibulares. Y esta gran diferencia pudiera ser importante para diferenciar la parálisis supranuclear progresiva de otros parkinsonismos atípicos que también son graves, pero que tienen otra sintomatología y no veces uno tiene la suficiente claridad para poder saber cuál es cuál. Eso es importante a la hora de realizar un tratamiento. Por tanto, un examen de par craneal podría servir mucho para realizar diagnóstico diferencial, si usted es médico, claramente. O si yo quisiera ver desde la perspectiva de la rehabilitación. Bien, en enfermedad de Parkinson ocurre que los receptores de tipo epicrítico están afectados. Este tipo de afectación se vira huevo dentro de los Parkinson porque anteriormente se creía que los problemas de disfagia de la enfermedad de Parkinson eran producidos por la alteración en los niveles de dopamina. Ahora se sabe que eso es falso. No importa si está en off o en on, la disfagia está y comienza incluso desde las etapas tempranas de la enfermedad. Por tanto, lo que se sugiere
es, y lo que ha encontrado evidencia al respecto, es que los receptores de tipo epicrítico, tacto fino, presión, vibración, están afectados por esta acumulación de cuerpos de Levy que afectan los receptores de tipo epicrítico en la sensibilidad oral. Y eso impide, por ejemplo, dependiendo del par craneal, las funciones fisiológicas relacionadas con ellas y por tanto aumenta las probabilidades de disfagia y sobre todo de aspiración, la cual se ha dicho principalmente en la literatura que es de tipo silente. Bien, en la distonía oromandibular, que también puede ocurrir dentro de la enfermedad de Parkinson, es que existen momentos de tensión exacerbada en los músculos de la masticación. Esta tensión son como calambres, pero mucho más fuertes, y tienen origen en el sistema nervioso central. Ocurre que existe distonía oromandibular de apertura mandibular y de cierre mandibular. En cada una de ellas se encuentra apretado la musculatura, y yo, para poder destrabar esto, probablemente tenga que saber las rutas de procesamiento de la información de cada uno de esos tipos de reflejos. Por ejemplo, si yo quiero cerrar, voy a tener que desencadenar el reflejo, o si yo quiero abrir, probablemente tenga que hacer este tipo de estímulos que abren la posibilidad de desencadenar el reflejo de apertura mandibular. ¿Ven? Tiene mucha importancia, no solamente una importancia de semiología, también una importancia de tipo terapéutica. Bien, tenemos trismo y disfunción temporomandibular. Como el nervio trigémino se encarga de la sensibilidad de la articulación temporomandibular, la disfunción temporomandibular, sin embargo, al igual que la neuralgia del trigémino, se va a ver involucrado mucho en el aspecto del procesamiento de las emociones. Bien, por lo tanto, este dolor lo lleva al núcleo espinal del trigémino. Y es un dolor difuso que se confunde con temperatura, que se confunde con sectores donde se puede desencadenar, porque como es difuso no se sabe exactamente en qué lugar está. Puede ser solamente la ATM y de pronto puede ser toda la mitad de la cara. Y en el caso del trismo esto es más importante porque el trismo es un problema neuromotor que se origina dentro de esta disfunción temporomandibular, que ocurre que nosotros no podemos abrir la boca. Es igual que aquí en la distonía, es igual que, por ejemplo, en la espasticidad. En algunos casos, bueno. Pero la diferencia es que esto no lo desencadena ningún reflejo. Esto es biomecánico, donde ya también tengo que tener un conocimiento acabado de las rutas y reflejos y rutas de procesamiento trigeminal. Y en la diabetes, wow, mencionamos muchas cosas específicas y de pronto pasamos a diabetes. Bueno, el problema con la diabetes es que, al igual que la enfermedad de Parkinson, la neuropatía asociada a diabetes también afecta a los receptores orales, lo que significa que yo voy a encontrar disminución en la sensibilidad oral, facial y en cualquier otra que tenga que ver con el nervio trigémino, lo cual también conlleva a problemas en la deglución. Lo que significa que las personas con diabetes supuestamente también tendrían mayor riesgo de disfagia. Y esto es sumamente importante porque las personas con diabetes también tienen un sistema que va asociado a otras patologías metabólicas. Continuamente se le llama síndrome metabólico. Vamos a encontrar muchas personas con sedentarismo, con hipertensión, con triglicéridos altos, y créanme que si una persona con diabetes que no tiene la suficiente sensibilidad oral adecuada para poder desencadenar muy bien las fases de la deglución, probablemente aspire y esa aspiración le provoca una neumonía, y como está más alterado que en otras personas al momento de soportar esta enfermedad, probablemente tenga mayor índice de mortalidad. ¿Ven? ¿Ven cómo importan las cosas tan pequeñas y tan simples como estas? Bueno, ahora se dan cuenta que tienen que ver mucho con las evaluaciones de entrada que realizamos los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en relación a la deglución, y una de ellas son los exámenes de pares craneales. ¿Ahora se dan cuenta? Yo también me doy cuenta, y bueno, como resumen, la evaluación de los pares craneales es importantísima, puesto de que existen muchas situaciones en las cuales los pacientes no van a cooperar, no van a realizar lo que las tareas de deglución en sí de manera adecuada. Y un examen de pares craneales puede darme información fehaciente acerca de la situación neurológica de las personas y cómo pueden influir en aspectos tales como la deglución, la motricidad orofacial o el habla. Entonces, incluso en voz. Porque recuerden,
Existe el nervio vago y el nervio vago también influye dentro de la voz. Entonces, la evaluación de los pares craneales en fonoaudiología es sumamente importante, abarca casi todo el espectro de áreas de la fonoaudiología y es importante tenerla en consideración a la hora de realizar una anamnesis clínica detallada y fehaciente que me lleve a posteriores tratamientos acertados que influyan dentro de la perspectiva de las personas. Y eso ha sido todo por hoy. Más adelante vamos a ver la evaluación de pares craneales del nervio facial, donde vamos a ver todo este tipo de temas detalladamente, pero desde la perspectiva de la fisiología del nervio facial, que es aún más compleja que la del nervio trigémino porque es un nervio especial. Bien, eso ha sido todo. Nos vemos.